Saludos, estamos nuevamente en línea para dialogar de economía. Durante la última sesión del Consejo de Ministros, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a implementar de manera inmediata transformaciones incluidas en el recientemente nombrado Plan de Gobierno Económico y Social para 2026. Sobre esas transformaciones inmediatas, urgentes, vinculadas en lo fundamental con la autonomía de las empresas, de los municipios, las relaciones entre los actores económicos y la inversión extranjera, dialogaremos en la tarde de hoy. Yo le propongo una breve pausa y de inmediato estoy de regreso con usted y mis invitados de la tarde. El concepto económico de distorsión se refiere a la existencia de condiciones diferentes o dispares para los consumidores y o productores participantes en un mismo mercado. ¿Qué es en definitiva corregir distorsiones? Es rectificar, restituir la disciplina y la exigencia, corregir lo incorrecto y hacerlo con sentido de modestia y autocrítica para avanzar, analizar qué nos faltaría para producir más y ganar más. El programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, hoy nombrado Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, se mantiene con los mismos propósitos, con la misma esencia, pero llamado fundamentalmente a implementar acciones vinculadas con la autonomía de los municipios, la empresa estatal socialista, también las relaciones entre actores económicos. Para dialogar sobre el tema, le doy la bienvenida ya a mis invitados de la tarde, Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Cienfuegos, y el máster en Ciencias, Omar Sánchez Valladares, también miembro de la ANEC y profesor de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. La bienvenida nuevamente a nuestro espacio, es un gusto que nos acompañe. Alexander, quisiera comenzar con usted porque ya lo veíamos en portada, hay un cambio en la denominación de este programa de gobierno que mantiene la esencia, sus 10 objetivos. Sin embargo, ¿a qué pudiera responder esta urgencia de las acciones a las que ha convocado el presidente de la República? Este cambio fundamentalmente obedece al impacto que tiene el programa y sobre todo a la prioridad que se le debe dar en su implementación. Esto es bueno señalar que este programa es una herramienta de dirección y de gobierno novedosa en la actualidad. Es decir, es un programa que viene a integrar un grupo de elementos de dirección, tanto a nivel nacional como a nivel de municipio, incluso yo diría más hasta nivel de Consejo Popular, que es el núcleo más pequeño que tiene hoy nuestro gobierno, pero que tenemos que buscar la manera de contextualizarlo y ver de qué manera se integra todos los elementos que están alrededor de él y todos los actores que de una manera u otra están involucrados. Llamemos actores a la población en general, pero también a los actores económicos, tanto estatales como no estatales. Es decir, esta es una herramienta que viene a integrar un grupo de elementos que con la primera intención venía a rectificar un grupo de distorsiones que en la economía se estaban dando, pero a partir de que empieza su evolución, pues se identifica la necesidad de seguir profundizando en un grupo de elementos que no están solamente a nivel de macro, sino también a nivel de microeconomía en los territorios. Y eso es algo que implica la participación de todos los actores y de la población en general. Por tanto, es un momento donde tenemos que empezar a prepararnos y a saber conducir nuestro accionar desde el programa de gobierno. Es decir, el programa de gobierno no es solamente una herramienta para la dirección,
de gobierno, sino también para la dirección de todos los organismos y todas las entidades que de una manera u otra están involucradas en el accionar de la economía de un territorio. Precisamente ubicaban como centro de todo ese desarrollo al municipio. Sin embargo, hay muchos retos, desafíos para que el municipio pueda realmente cumplir el rol que le corresponde a la hora de hacer negocios para la inversión extranjera, de dirigir a sus propias empresas, de lograr esa propia recaudación para que el municipio avance. ¿Qué pudiera comentar Alexander al respecto? A ver, ¿qué sucede? A partir de que hay un grupo de años que el municipio ha venido, digamos, perdiendo el control y el liderazgo de los propios actores económicos que tienen el territorio, pues esto lo limita un poco a tener las condiciones y la fuerza para implementar un grupo de acciones. Y esto es algo que está dentro de las propias distorsiones, que hay que transformar. Y es que el municipio tiene que tener un grupo de recursos y facultades financieras para poder enfrentar el desafío de desarrollo que tiene hoy. Hay municipios que sí y hay municipios que no tienen ni cómo. Por tanto, ahí le entraría el proceso a la provincia, le tocaría el papel a la provincia como entidad superior de asumir esa atención a esos municipios que están un poco más vulnerables. Y eso es algo que también se trata en el gobierno. Entonces, en el programa de gobierno, yo creo que este programa, primero, es una herramienta novedosa, que es importante tenerla en cuenta, ver de qué manera cada uno, como ciudadano, como miembros de una entidad determinada, participa en él y cómo controlar su participación y su aporte al programa. No podemos vernos a distancia de él, sino tenemos que vernos involucrados en él. Y de hecho, recientemente se hizo un proceso de participación donde cada entidad tuvo que participar, incluso los núcleos de partido, en la discusión de este material, pero que es importante que se tome en cuenta el accionar de cada cual y que se involucre en este programa de transformación. Este programa de transformación no sucede, esa transformación no va a suceder si no hay participación y apoyo popular. Está bien claro en las palabras que dice nuestro general de ejército Raúl Castro. Precisamente sobre el tema, profe Omar, en otras emisiones lo hemos abordado, ese recurso humano, esas personas que son las encargadas de llevar adelante esas transformaciones. ¿Cuánto resta para que exista esa mentalidad que demanda la máxima dirección del país cuando los municipios generalmente o durante todos estos años han tenido una dirección centralizada y ahora se está llamando, bueno, desde hace algún tiempo a transformar todo ello? Bueno, todo proceso de cambio genera, por supuesto, que todos cambiemos y hay que aprender y desaprender. Esas son palabras que hemos utilizado. Por supuesto, en la academia nada llegó para siempre, sino el proceso de cambio hay que gestionarlo y hay que gestionarlo con inteligencia y conciencia. Que exista un programa es muy importante porque sabemos a dónde queremos dirigirnos. Bueno, realmente ya los antiguos, los filósofos decían, nadie tiene viento en popa si no sabe al puerto que se dirige. Hay que saber cuál es el propósito, cuáles son los objetivos, qué se quiere alcanzar. Pero no cabe duda que hay un proceso de aprendizaje importante. Y ya refiriéndolo concretamente al municipio, no cabe duda que ahí es el lugar donde se ejecuta, donde existe, donde conviven personas y entidades de tipo económica y de servicios que dan los resultados, dan los productos, dan los servicios. De ahí entonces que haya una necesidad, y pensándolo muy bien desde el punto de vista académico, hace falta que las personas conozcan, comprendan, entiendan la economía. Lo hemos dicho muchas veces en este programa y por supuesto en nuestras clases decimos no es algo fácil, realmente se necesita del conocimiento, de la sapiencia, de la ciencia y, repito, los procesos transformativos tienen como consecuencia que hay cierta resistencia al cambio que hay que vencer y hay que aprender y hacer. Pero la otra cuestión es que se habla de autonomía y se da autonomía. Pero para recibir la autonomía hacen falta en primer lugar que esté establecido, que la gente lo comprenda, lo conozca y vea cómo puede actuar. No cabe duda también que en el proceso de dirección, si hay un proceso excesivamente de centralización y vienen las órdenes desde arriba, pues por supuesto las personas de abajo, los decisores, pues se limitan, no tienen los conocimientos, incluso esperan a ver qué viene. Hace falta entonces que entendamos que hay que avanzar en la creatividad, pero para ser creativo hay que tener también conocimiento. Queremos cambiar, ¿qué se va a cambiar? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es el propósito? Y vincular.
la palabra de orden también estaría con relación a la comunicación. ¿Cómo comunicamos los procesos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo oímos la participación de las personas? Y además la sinergia que tienen que darse entre los diferentes entes económicos, ya sea estatales, no estatales, como queramos llamarlos, tienen que haber una simbiosis, una integración para que realmente en el propósito del logro de los resultados, que sería mayor producción, mejores servicios, mejores atención, tiene que darse desde el punto de vista que despeguemos en el plano económico, que haya una producción, que haya un servicio, y para ello tienen que entrenarse tanto los decisores como las personas que participan y están llamados a realizar esa actividad. O sea, estoy pensando en los trabajadores, incluso tenemos, ¿por qué no?, de alguna manera, lograr el conocimiento también a las personas que reciben los servicios, qué le corresponde, qué debía hacer, cómo debía hacer. Eso es algo que tenemos que hacer, que se ha hecho, no lo suficiente, y por eso se llama corregir lo que está equivocado. Por eso yo decía la palabra desaprender. Bueno, usted desaprende cuando elimina algo, borra algo, pero ese proceso no es fácil, es un poco hasta psicológicamente contradictorio. Hay que, por tanto, aprender, hay que incorporar lo nuevo, lo que hace falta, y de ahí entonces la ciencia, el conocimiento, donde quiera que esté, y por supuesto las universidades tendrán que jugar su rol, los diferentes entes, las diferentes organizaciones, todo de una manera, la búsqueda de la información, del conocimiento y, por supuesto, qué está legislado, qué está establecido, qué está en correspondencia con lo que queremos, y por supuesto todo aquello que sea una limitación, un límite, podríamos decir, un freno, pues eliminarlo en búsqueda de esto que queremos y el propósito que está. Evidentemente hay muchas brechas en el conocimiento que limitan el desarrollo de los municipios, pero sobre este tema, profe, y sobre el rol de la academia, yo le propongo continuar conversando luego de la pausa. De inmediato estamos de regreso. Los objetivos del programa de gobierno para corregir distorsiones constituyen ejes transversales para la defensa y la seguridad nacional en todos los niveles, en interés de salvaguardar la independencia, la integridad territorial, la soberanía y la paz, partiendo de la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. La información que se presenta incluye los objetivos generales y específicos, las acciones, indicadores y metas, con el propósito de que el programa se consolide como instrumento de trabajo, ajustado a las características de cada lugar y con responsables bien definidos. Estamos de vuelta en línea y conversamos hoy sobre el plan de gobierno para corregir distorsiones, hoy llamado Programa de Gobierno Económico y Social para 2026. Y conversábamos sobre la autonomía de los municipios y también sobre el rol de quienes lo dirigen a la hora de implementar las leyes para progresar en ese sentido. Profe Omar, usted dialogaba sobre el proceso de aprender, de desaprender, y hay muchas brechas, ya lo decíamos, en ese propio conocimiento, incluso de las leyes que rigen al municipio, de las leyes que rigen el sistema empresarial cubano. ¿Cuál es el rol de la academia para lograr cambios y que los propios decisores, los propios empresarios cumplan el papel que le corresponde y lleven a la empresa a un camino de desarrollo? La ciencia tiene que transitar por lo que debe ser. Incluso conocimiento científico significa aplicación práctica y real de las transformaciones que hacen falta. La universidad juega un papel muy importante. Por suerte tenemos en los municipios también las sedes universitarias que tendrán que jugar su rol, y por supuesto aquellos mejores conocedores, los que tienen más conocimiento y experiencia, tendrán que transmitirlo. Estoy pensando incluso que las organizaciones entre sí mismas tienen que fertilizarse, y aquellos directivos que tienen una mayor experiencia de cómo ha funcionado, cómo puede funcionar, pues de una manera u otra contribuir a que los demás también se adelanten. Los municipios tampoco son homogéneos, existe diversidad en los diferentes municipios, por eso cuando hablamos de autonomía municipal es correcto, pero también hay que entender que hace falta una sinergia entre los municipios, tienen que fertilizarse, que intercambiarse, porque no son los mismos municipios. En la provincia tenemos 8 municipios que tienen su disparidad, tienen sus diferentes tipos, por ejemplo, sus economías son hasta diferentes, sus especializaciones en la producción también son un poco diferentes. Pues hay que ir entonces, que el municipio, para ir logrando esa
autonomía, pues tiene que buscarlo también con interacción con otros elementos y dentro de las mismas organizaciones. Los diferentes factores, los diferentes entes estatales, no estatales, tendrán también que ver cómo se relaciona. Tiene que estar, lo que se establece tiene que estar en correspondencia para que fluya y por tanto el proceso económico de las empresas sea con mayor libertad en el sentido de lograr los productos y servicios que necesita la población, que perentoriamente estamos necesitando y que por tanto tiene que ver ahora cómo se produce la economía. La economía, hemos dicho en más de una ocasión, no es algo fácil. Hay que integrar los elementos financieros, los elementos incluso del conocimiento, de tecnología, el recurso humano. Esos elementos tienen que funcionar de una manera como una precisión de reloj para que den un resultado. Y de ahí entonces que habrá que aprender, habrá que hacer autopreparación, podríamos decir, individual. Incluso los directivos, los decisores tendrán que ver en qué medida, cómo lo hemos estado haciendo y cómo debemos hacerlo. Porque hay una diferencia entre el pasado, este presente y el futuro que queremos construir. Y de ahí entonces que habrá que aprender a hacer y prueba y error en alguna manera tiene que ver en qué hemos fallado, qué no está saliendo bien. Y por supuesto, lo que no esté saliendo bien habrá que modificarlo desde el punto de vista económico y hay que facilitarlo. Y esos recursos tendrán que venir de alguna manera. Estamos pensando en cómo veremos la inversión, de dónde viene la inversión. Pero hace falta también creatividad porque a veces tenemos los recursos, tenemos las posibilidades y no estamos haciendo lo suficiente. Por desconocimiento, por no tomar las decisiones adecuadas, eso no se corresponde, por tanto, con un resultado positivo y eso son una de las dificultades que podemos tener. Alexander, ¿cómo lograr esos propósitos en medio de esa carencia de capacidades materiales e incluso también humanas? Mira, es importante aclarar una cosa. Esta herramienta es una herramienta bien poderosa. Es decir, estamos hablando de una herramienta que tiene más de 100 objetivos, más de 300 acciones a implementar y más de 250 indicadores y metas. Yo creo que como reconocimiento, creo que tenemos que definir que esto es una herramienta que marca una manera de dirigir diferente, que es lo que decía el profe, a contextos anteriores. Y por tanto que está marcando un paso y una forma de dirigir que los territorios sobre todo y los sistemas de gobierno y las entidades económicas que ha sido transformado, es decir, que tiene que sufrir transformación esa manera de dirección, pero no puede, digamos, virar la espalda a lo que ha venido haciendo hasta el momento los actores económicos y los territorios. Eso es importante señalarlo, es decir, no es que ahora un municipio va a olvidar su estrategia de desarrollo, no, al contrario. Es fundamental. Lo que tiene que implementar y tiene que complementar una cosa con la otra. Como yo, a través de mi estrategia de desarrollo, doy cumplimiento a ese programa de gobierno. Cómo yo logro implementar esos objetivos, esos indicadores, esas acciones en mi territorio. Y yo creo que ese es el papel que debemos estar jugando organizaciones como la nuestra, como la ANED y como la Universidad de Cienfuegos nuestra, que debe apoyar y participar con los gobiernos, con las entidades, y es importante que los directivos vean esto vean la universidad y vean la NED como un ente que va a complementar y que va a apoyar ese tránsito que tiene que suceder, porque esto no se empieza a implementar, ya está el programa y empezó. Sobre este rol, Alexander, yo les propongo a ustedes conversar de inmediato. Nos vamos a una pausa y estamos de regreso en breve. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de ANED Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Estamos de vuelta en línea y antes de la pausa, Alexander Brito, presidente de la ANED en la provincia, comentaba sobre el rol de su organización y también de la Academia de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez en la capacitación en este proceso de aprendizaje para asumir el programa económico y social de gobierno para 2026. Alexander, en esta cuestión hay brechas relacionadas con el conocimiento, lo comentábamos, y una de ellas tiene que ver con el rol de la empresa y el papel que tiene la empresa estatal socialista. Hay facultades que se pueden asumir, que se pueden implementar, sin embargo, los directivos, los empresarios no están del todo preparados. ¿Cómo apoyarlos desde la ANED? Bien, yo reitero, estamos en presencia de una herramienta bien poderosa y bien compleja.
que tiene que integrar el resto de las herramientas de dirección que tienen los actores económicos. Y ahí está la brecha, en cómo yo, lo que decía el profesor, cómo yo logro asimilar este conocimiento, integrarlo a lo que yo tenía y cómo esos resultados me van a conducir a lo que yo quiero. Y ahí está el papel de la ley. Es decir, cómo nosotros podemos estar desde la Asociación de Economistas, a través de los expertos, de nuestros economistas, de nuestras sociedades científicas, bueno, trazar aquellas acciones de capacitación, de entrenamiento, de intercambio, de taller, donde se puedan estar socializando experiencias, donde se puedan estar intercambiando experiencias, donde se puedan estar compartiendo conocimientos y que de una manera u otra esto ayude al proceso de implementación, porque esto es una estrategia que no es estática, es una herramienta dinámica que se mueve en el tiempo, que puede ser que tenga sus transformaciones, pero que no se completa en un periodo de tiempo. Es decir, eso es una herramienta que se va a ir implementando paulatinamente y que tiene que formar parte de las herramientas de trabajo y de gestión y de dirección de cada uno de nuestros empresarios. Alexander, ¿qué alternativas buscar para que ese municipio se desarrolle y se empodere en medio del actual contexto energético, del cerco también norteamericano y quizás debido a esa falta de capacidades que aún sabemos restan en nuestros cuadros para emprender, para hacer avanzar el territorio? Yo creo que alternativa fundamental es estar unidos, es tener unidad, es decir, que esa unidad se llama implementar y complementar e involucrar a todos los actores económicos que están en los territorios a la participación del pueblo. Es decir, aquí las mayores conquistas que ha tenido esta revolución es con la participación del pueblo. Escuchar la población, escuchar a los trabajadores, integrar la comunicación como se da en los mensajes comunicacionales y un proceso de aprendizaje. Los procesos de cambio son en cierta medida traumáticos y por tanto se necesita de ese conocimiento, de esa comprensión, pero que no basta conocer, también hace falta integrar. Una cosa es conocer y otra cosa es aplicar, y por tanto esa aplicación a veces lleva tiempo y habrá por supuesto errores, habrá tropiezos, habrá que levantar y habrá que tener la capacidad de decir nos hemos equivocado, que hay que hacer esto, aquello y lo otro, y por supuesto esa integración de los elementos donde la universidad, la ANE, la Asociación Cubana de Comunicadores, todos los elementos que dan participación y que hacen vida activa en lo que es la preparación, la capacitación, la superación, la cultura, podríamos decir, de las personas, donde realmente tenemos que avanzar en la cultura económica, porque es uno de los elementos que nos daría la productividad, los servicios, las mejoras. Y en este contexto internacional bien complejo, necesitamos ser muy creativos para retroceder lo menos posible y avanzar con inteligencia, con dedicación, con consenso y con la búsqueda de la integración de las personas que participan. Alexander hablaba también sobre unidad y quiero remitirme a esa propia alianza entre los actores económicos, estatales y privados. Es fundamental para el desarrollo de los municipios. Evidente, y cuando hablamos de actores no es solamente empresarios. Es decir, no solamente MIPYMES, no solamente empresa estatal, hablo también de los TCP, hablo de las organizaciones de masa, hablo de todas las organizaciones y asociaciones que pueden estar existiendo en un territorio. Campesinos individuales, productores. Es decir, están todas, hasta las amas de casa. Es decir, en esta participación yo creo que hemos tenido durante todo este proceso de desarrollo de la revolución tenemos suficientes momentos de aprendizaje junto a nuestro comandante, donde nuestro pueblo ha dado muestra de esa participación y de ese compromiso con el desarrollo de la revolución. Y yo creo que esta herramienta tiene que ser para eso, para unirnos, para buscar alternativas conjuntas, económicas y sostenibles, y que vayan donde el pueblo y la sociedad nuestra quieren, a esa sociedad próspera y sostenible que todos deseamos. Evidentemente es un desafío bastante grande, ya lo decía, en medio del contexto actual, sin embargo, con una mentalidad emprendedora y también en pos del desarrollo del municipio se pueden lograr grandes acciones. Yo agradezco a ustedes la presencia en nuestro espacio, siempre es un gusto contar con su estancia acá, y a usted lo invito a que nos acompañe la próxima semana justo a las 4:30 de la tarde para continuar dialogando sobre economía. Feliz resto de jornada.